Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días. Con el primer matecito de la mañana vamos a expandir juntos la lección 10 de esta maravillosa enseñanza llamada Un Curso de Milagros. Esta lección inicia así: mis pensamientos no significan nada. Esta lección ya empieza a trabajar, a deshacer, a socavar algo muy profundo. La certeza de que nuestros pensamientos tienen significado propio. Hasta ahora el curso nos viene mostrando que solo vemos el pasado, que nuestra mente está absorbida en pensamientos del pasado y que por lo tanto no vemos nada tal como es ahora. Hoy, en esta lección número 10, da un paso más y nos dice que nuestros pensamientos no significan nada. ¿Por qué el curso nos está diciendo esto? Porque todavía creemos que los pensamientos son nuestros, que nos definen, que son un reflejo de nuestra identidad. Si estoy pensando algo, asumo que eso es cierto, absolutamente cierto, que tiene algún peso o valor, que refleja una realidad, que significa algo. Pero el curso nos dice que no. Si todo lo que llamamos pensamiento es solo la repetición de ideas del pasado, ¿qué significado real pueden tener? ¿Cómo podrían ser nuevos, frescos, creativos, en relación a lo que es y no al pasado? Si solamente están reciclando lo viejo y el pasado no existe. Aquí empezamos a notar que nuestra mente no está pensando, en realidad solo está reproduciendo patrones aprendidos. Es muy interesante porque la mente, cuando no está entrenada, cree que cada pensamiento tiene peso, importancia y significado. Por ejemplo, si surge un pensamiento de miedo, lo creemos; si aparece un pensamiento de culpa, lo asumimos como verdad; si aparece una preocupación sobre el futuro, lo asumimos como verdad. Pero el curso nos dice que los pensamientos no dicen nada de nosotros. Si te dijera que cada pensamiento es solo un eco del pasado, una repetición de algo que ya creíste antes, ¿cuánto significado real le darías? Y si los pensamientos que estoy sosteniendo en este instante no son más que un ruido de fondo, ¿qué pasaría si comenzaras lentamente a no prestarles tanta atención? Entonces, cuando el curso dice mis pensamientos no significan nada, nos está invitando a ver que el sufrimiento no viene del pensamiento en sí, sino de la certeza con la que creemos ese pensamiento. Cómo hacemos depositamos valor en el pensamiento, y eso es lo que genera sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es el resultado de dar significado a los pensamientos, no los pensamientos en sí. Y el curso nos muestra que entonces el problema no es que aparezca un pensamiento, sino que lo tomamos como un hecho absoluto, como una verdad incuestionable. Si un pensamiento surge y simplemente lo estoy observando y no lo estoy interpretando, no estoy dando valor a ese pensamiento, entonces ese pensamiento no tiene poder sobre mí. Pero si lo creo inmediatamente, y esto de creer un pensamiento en el 99,9% de los casos es automático, entonces si lo creo y refuerzo con emoción, se vuelve real en mi experiencia. Entonces,
si aparece el pensamiento, por ejemplo, no soy suficiente y lo tomo como verdad, genera sufrimiento. Si aparece el mismo pensamiento, pero lo veo como un eco del pasado, sin aferrarme, pierde su poder sobre mí. Entonces, lo que comenzamos a entrenar en esta lección 10 es a romper esa asociación automática entre pensamiento y verdad. Y en los entrenamientos de perdón con sistema UNA, en estos entrenamientos que hacemos uno a uno, es interesante porque las dos primeras preguntas que hacemos cuando detectamos el pensamiento que está causando sufrimiento, nos está quitando la paz, la primera pregunta es, ¿puedes saber que este pensamiento es verdad? Y la segunda pregunta es, ¿puedes saber que es verdad con absoluta certeza? Es decir, estas preguntas están funcionando como un desmontaje progresivo de la certeza que le ponemos en el pensamiento. La primera invita a la mente a detenerse y preguntarse si lo que estoy pensando es verdad, y la segunda es aún más radical, si puedo saber con absoluta certeza que ese pensamiento es verdad. Entonces, esto es exactamente lo que el curso nos propone a través de la lección de hoy y por qué, y aquí veo cómo el curso y Sistema UNA están totalmente entrelazados, ¿no? Son como dos herramientas que están funcionando en conjunto, porque justamente lo que nos propone la lección de hoy es comenzar a deshacer la creencia en que el pensamiento es verdad, no atacándolo, sino viendo que nunca tuvo la solidez que creíamos. Entonces, mis pensamientos no significan nada, es otro camino para llegar a lo mismo. Si no puedo saber con absoluta certeza que un pensamiento es verdad, lo cual esto lo encontramos en cada sesión uno a uno que tengo durante la semana, que un pensamiento al cual llegamos a la sesión totalmente compungidos y creemos que es verdad, después de 2 o 3 preguntas nos damos cuenta de que no, y podemos sentir el efecto de que ese pensamiento no sea verdad. Entonces también comenzamos a observar cómo nuestros pensamientos, a los que hemos dotado de absoluta verdad, no tienen un significado fijo, sólido, real. Y cuando nos damos cuenta de esto, el pensamiento de alguna manera empieza a perder su capacidad de generar sufrimiento, porque ya no es una sentencia, sino como es más como un movimiento en la mente, no es personal, sino es como un movimiento en la mente, y además conforme más con devoción, con conciencia nos aplicamos a la práctica, también empezamos a descubrir que cada vez hay menos pensamientos. Y la lección dice, esta idea, mis pensamientos no significan nada, es aplicable a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. La razón de que se pueda aplicar a todos ellos es que no son tus pensamientos reales. Aquí el curso nos está enseñando algo muy hermoso. Los pensamientos que consideramos nuestros no son nuestros pensamientos reales. Esto cambia completamente la forma en la que nos relacionamos con la mente. Hasta ahora asumíamos que lo que pensábamos era propio, que es una expresión de quienes somos, pero el curso nos dice que estos pensamientos son solo ruido de fondo, patrones repetidos, reflejos del pasado. Entonces, si no son nuestros pensamientos reales, ¿qué es un pensamiento real? El curso nos dice que el pensamiento real no es el pensamiento del ego, sino el pensamiento de Dios. Los pensamientos del ego son juicios, son condenas, son repetitivos, son obsesivos, están anclados al pasado, están proyectando un futuro y están siempre separados de la paz y hablan siempre de mí como algo separado de la vida. Y los pensamientos reales, en cambio, son extensiones del amor que soy, expresiones de unidad, no generan miedo ni culpa y no dependen nunca de la forma de la experiencia. Entonces, cuando el curso dice tus pensamientos no significan nada porque no son tus pensamientos reales,
nos está diciendo que lo que creemos que es nuestra mente es solo una distorsión. Y este concepto de distorsión lo vamos a abrir un poco más adelante, porque es muy interesante. Es como si toda la estructura de pensamiento que conocemos fuera una interferencia que nos impide escuchar el pensamiento real. Entonces, los pensamientos reales no son pensamientos en el sentido convencional. No son frases, no son imágenes mentales, no son análisis. Más bien se experimentan como descargas de certeza y claridad, sensaciones de profunda paz sin causa aparente, un saber directo de que soy y ese descanso de saber que el soy es una continuidad que no puede ser interrumpido por nada que pase en mi experiencia. También como un sentido de inspiración que me guía y que parece venir de otro lugar. Entonces, cuando la mente deja de identificarse con sus pensamientos del ego, que ocupan todo el espacio, lo que empieza a surgir es un espacio de silencio y de certeza y de confianza y de descanso. Y eso es lo que llama el mundo como pensamiento real. Me gusta mucho esta lección porque además, conforme después nos pida aplicar la idea, nos está como haciendo notar que la mente no puede ni necesita ser vaciada a la fuerza. Por esto es que no funciona, por ejemplo, ponerme a observar la mente e intentar dejar pasar mis pensamientos como si fueran nubes o forzarme a meditar. No funciona porque eso es tan automático y de alguna manera estoy como teniendo como los estoy queriendo vaciar, estoy queriendo vaciar mi mente como con un fondo de exigencia, de que no soporto esos pensamientos, no soporto ese ruido. Entonces, la intuición es real, hay algo de ese ruido que no me es natural, que no lo recibo bien, pero cuando yo intento forzarme, por ejemplo, a estar en silencio, lo que estoy diciendo es que esos pensamientos son reales y me están atacando, entonces los estoy reforzando. Entonces, este tipo de lecciones, la clave de este tipo de lecciones es que nos llevan a notar que la mente no necesita ser vaciada a la fuerza, sino que cuando yo comienzo a ver que estos pensamientos no son reales, naturalmente estos pensamientos automáticos, obsesivos, repetitivos, anclados al pasado, proyectando futuro, etcétera, comienzan a perder su peso y su poder. Y lo que comenzamos a hacer es que comenzamos a dejar espacio para el pensamiento real, porque si mis pensamientos no son reales, significa que no tengo que aferrarme a ellos, no tengo que pelear con ellos, solo verlos como interferencias pasajeras. Y a medida que dejo de identificarlos como míos, surge un espacio de paz, que es lo mismo, donde el pensamiento real se puede experimentar. Y la lección continúa. Hemos hecho esta distinción con anterioridad entre pensamientos reales y pensamientos que no significan nada y la volveremos a hacer de nuevo. Todavía no tienes base de comparación. Cuando la tengas, no te cabrá la menor duda de que lo que una vez creíste eran tus pensamientos, en realidad no significaban nada. El curso acá nos está diciendo que todavía no tenemos como un punto de referencia para diferenciar entre el pensamiento del ego y el pensamiento real. Y por eso cuando se nos invita a ver esta idea de que mis pensamientos no significan nada, puede parecer abstracto o incluso difícil de aceptar. Pero aquí está el punto, cuando realmente experimentemos el pensamiento real, la diferencia será tan obvia que no habrá ninguna duda. Es como si hubiéramos vivido como toda nuestra vida en un cuarto oscuro, frío y húmedo y de repente alguien abriera una ventana y comenzara a entrar aire de la mañana, fresco, con calorcito. Hasta que no vemos la luz no podemos comprender lo que significa luz. Entonces, si toda nuestra vida hemos creído que nuestros pensamientos son la realidad y significan todo, es normal que no podamos imaginar otra manera de pensar.
Pero el curso nos dice que el pensamiento real no es algo que alcanzamos con esfuerzo, sino que surge cuando dejamos de aferrarnos al pensamiento del ego. Realmente todavía creemos que nuestros pensamientos tienen significado, porque no conocemos otra cosa. Pero cuando experimentemos el pensamiento real, vamos a ver inmediatamente que el ruido mental nunca significó nada. El pensamiento real de alguna manera no es conceptual, no es análisis, no es ruido, no es proyección, no es pasado. Es una descarga directa de certeza que no tiene que ver con el intelecto, sino con la presencia. Se siente claro, se siente simple, sin esfuerzo, no tiene carga emocional de miedo o culpa, no genera conflicto ni resistencia, no necesita ser defendido ni justificado, no es un pensamiento sobre algo, es un estado de reconocimiento inmediato. Cuando un pensamiento real aparece, no hay duda, porque es completamente distinto a la mente del ego. Me encanta esto de que este ruido mental, cuando comenzamos a experimentar pensamientos reales, nos damos cuenta de que el ruido mental nunca significó nada, porque nuestro ruido mental parece mucho, parece que tiene efectos grandes en nuestra vida, parece muy pesado y lo que me está diciendo el curso en esta lección es que no significa nada. Fíjate al nivel que nos está llevando si tenemos pensamientos obsesivos de culpa, de insuficiencia, de carencia, de oscuridad, de escasez. No podemos parar de rumiar. Lo que me está diciendo es, y podríamos probar una frase de disposición, que se me permita estar dispuesto a ver que este ruido mental que yo siento tan significativo, en realidad no significa nada. Observa la suavidad que hay en esta lección. Lo que nos está mostrando esta enseñanza es que no importa cuán intensos, repetitivos o aterradores sean nuestros pensamientos, la verdad sigue siendo que no significan nada. Y esto se nos dice, o sea, no se nos dice desde un lugar de invalidarnos, de invalidar todo lo que todavía creemos como verdad, sino como una invitación a soltar el peso que le hemos dado al ruido mental. Nuestra mente entrenada en el sistema de pensamiento del ego cree que si un pensamiento es constante y angustiante, debe ser importante y debe ser real. Pero el curso nos dice que no es la frecuencia ni la intensidad lo que le da significado a un pensamiento, sino el gesto mío de depositarle verdad al pensamiento, de volverlo verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos esta frase de disposición? Que se me permita estar dispuesto a ver que este ruido mental, a darme cuenta de que este ruido mental que yo siento tan significativo en realidad no significa nada. Esta frase suaviza la resistencia porque el ego se defendería si dijéramos directamente estos pensamientos no significan nada, ya que siente que se le está quitando algo importante. Pero al decir que se me permite estar dispuesto a darme cuenta, estamos dejando que esta verdad se revele sin forzarlo. Es como decir, no necesito entender esto de inmediato, no necesito pelear con mis pensamientos, no necesito ahora mismo ya ver el silencio que soy, solo necesito estar dispuesto a que esto pueda ser cierto. Y esa pequeña rendija de disposición es suficiente. Entonces, fíjate que esta práctica también nos está hablando del poder de la suavidad. La mente del ego se mueve en extremos, o creemos ciegamente en nuestros pensamientos o intentamos eliminarlos con fuerza. Pero el curso nos invita a una tercera vía, que es rendición suave. No es una lucha contra los pensamientos, sino un descanso en la posibilidad de que nunca tuvieron el poder que creíamos. Entonces, si un pensamiento de miedo parece abrumador, podemos recordarnos, este pensamiento en este instante parece importante para mí, pero ¿y si en realidad no significara nada? Esta pregunta no busca una respuesta intelectual, sino que deja espacio para que algo más profundo pueda ser revelado. Entonces, la libertad está en soltar la carga, no en pelear contra ella.
El curso no nos pide que forcemos el entendimiento, que forcemos el silencio, que forcemos un estado de meditación y conexión, sino que abramos un espacio para que eso llegue, porque es nuestro estado natural. Lo que parece pesado y significativo solo lo es porque nunca hemos cuestionado su peso y su significado. Y una frase de disposición es suficiente para que la mente empiece a soltar y entregar sin lucha. Entonces, en este tipo de lecciones no se nos está invitando a vencer a los pensamientos o a vencer el sistema de pensamientos del ego, sino comenzar a ver que nunca los pensamientos tenían el poder que creíamos. Y la lección continúa. Esta es la segunda vez que usamos este tipo de idea. Solo la forma es ligeramente distinta. Esta vez la idea se introduce con mis pensamientos en lugar de estos pensamientos y no se establece expresamente ningún vínculo con las cosas que se encuentran a tu alrededor. Lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad de lo que piensas que piensas. Fíjate que aquí el curso está refinando la enseñanza, ¿no? En una de las lecciones que ya revisamos, se nos invitaba a ver que estos pensamientos no significan nada. La idea parecía referirse a pensamientos específicos que notamos en la mente, pero ahora se amplía el alcance. No es solo que algunos pensamientos no signifiquen nada, sino que todo lo que creo que pienso carece de realidad. ¿Cuál es la diferencia entre estos pensamientos y mis pensamientos? La primera vez que a los que se nos invitó a esta idea nos llevó a observar como pensamientos específicos y aplicar la lección a esos pensamientos. Y ahora el curso nos pide dar un paso más, y es que comienza a cuestionar la totalidad del sistema de pensamiento del ego. Esto significa que no se trata solo de pensamientos aislados que aparecen en la mente, sino de la estructura completa que llamamos mi manera de pensar, mi visión del mundo, mis creencias, mis pensamientos. Cuando decimos mis pensamientos no significan nada, el curso nos está diciendo que no solo los pensamientos individuales carecen de significado, sino la identidad que creo que soy a través de esos pensamientos. Y nos dice algo que es hermoso, dice, no solo tus pensamientos no significan nada, sino que en realidad no estás pensando en absoluto. Entonces, lo que creemos que es pensar es solo una repetición de patrones de una mente absolutamente condicionada. Si observamos nuestros pensamientos con honestidad, la mayoría son juicios que provienen del pasado, proyecciones sobre el futuro y reciclajes de creencias que nunca hemos cuestionado. Pero el pensamiento real no es repetitivo. Entonces, lo que nos dice es que la mente del ego no está creando nada nuevo, solo reproduciendo algo en bucle. Y cuando el curso dice que lo que piensas no es real, nos está diciendo que la actividad mental del sistema de pensamientos del ego no es pensar, es solo ruido. ¡Qué belleza esto!, ¿no? Entonces, el pensamiento real no es una cadena de palabras en la mente. El pensamiento real es certeza, es paz, es claridad, es confianza absoluta en la vida que soy, es descanso en el ser. Y eso es lo que está más allá del ruido que llamamos mis pensamientos. Y continúa. Este aspecto del proceso de corrección comenzó con la idea de que los pensamientos de que eres consciente no significan nada y de que se encuentran afuera en vez de adentro. Luego se subrayó el hecho de que son del pasado y no del presente. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho de que la presencia de esos pensamientos significa que no estás pensando en absoluto. Esto no es más que otra forma de repetir nuestra afirmación previa de que tu mente está realmente en blanco. Reconocer esto es lo mismo que reconocer la nada cuando piensas que la ves. Como tal, es el requisito previo para la visión. Aquí el curso nos muestra que no solo nuestros pensamientos no significan nada, sino que
su misma presencia significa que no estamos pensando en absoluto. Nos está diciendo que la mente tal como la conocemos no está realmente activa en el pensamiento real, sino que está en blanco, atrapada en un ciclo de repetición sin contenido real. Entonces acá podemos ver como la progresión que el curso nos está dando en este proceso que llama el proceso de corrección. No nos olvidemos que estamos mm, navegando estas primeras lecciones, esta primera parte de lecciones, como un proceso de corrección de nuestra percepción. Entonces, primero nos dijo que nuestros pensamientos no significan nada y que parecen estar afuera, por eso nos hacía buscar pensamientos de la misma manera en que vemos cosas, ¿no? Esto nos ayuda a empezar a verlos con 1 milímetro de desapego, como si fueran cosas. Luego el curso nos mostró que todos nuestros pensamientos son del pasado y entonces nos llevó a ver que no estamos realmente en el presente cuando estamos pensando, entre comillas. Y ahora nos dice que la presencia misma de estos pensamientos significa que no estás pensando en absoluto, es decir, lo que llamamos pensamiento es solo ruido de fondo. Entonces dice, ¿por qué la mente está en blanco cuando está abstraída, está llena de este ruido, de estos supuestos pensamientos? Porque el pensamiento real no es esta actividad automática y repetitiva del ego. Si la mente solo está reciclando lo viejo y aparte el pasado no existe, entonces no está creando nada. Es como si no estuviera viva, ¿no? El curso nos dice que ver esto es un requisito previo para la visión, es decir, antes de poder ver la verdad que somos, primero tenemos que darnos cuenta de que nuestra mente está nublada, hay interferencia continua de pensamientos que no tienen significado. Y esto es lo mismo que reconocer que cuando creemos que estamos viendo algo, en realidad no estamos viendo nada. Y luego la lección ya nos invita a la práctica, dice cierra los ojos durante estos ejercicios e inícialos repitiendo para tus adentros. La idea de hoy muy lentamente. Luego añade, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Estos ejercicios consisten, al igual que los anteriores, en escudriñar tu mente en busca de todos los pensamientos que puedas encontrar, sin seleccionarlos ni juzgarlos. Trata de evitar cualquier tipo de clasificación. De hecho, si te resulta útil, puedes imaginarte que estás viendo pasar una procesión compuesta de un extraño repertorio de pensamientos que tienen muy poco o ningún significado personal para ti. A medida que cada uno de ellos cruce tu mente, di, mi pensamiento acerca de no significa nada. Mi pensamiento acerca de no significa nada. Entonces acá tenemos como una invitación a entrar a este entrenamiento de escudriñar la mente para aplicar la idea de hoy y en realidad nos está entrenando en la desidentificación total con el contenido mental. Porque el curso no nos está pidiendo analizar los pensamientos ni intentar cambiarlos, solo observarlos sin clasificarlos ni darles valor. Y aquí hay algo muy importante porque nos invita a verlos como si no fueran personales, como si fueran una procesión de pensamientos extraños desfilando frente a nosotros. Es decir, nos pide aplicar la idea sin importar el contenido del pensamiento, porque no es el contenido lo que importa, sino el hecho de que estamos creyendo que estos pensamientos significan algo. Entonces, esto cambia completamente nuestra relación con la mente. Entonces, ¿por qué ver los pensamientos como una procesión extraña? Amo cómo usa esta frase, porque cuando dejamos de identificarnos con ellos, vemos que no somos el pensador. Fíjate que algo que descubrimos en sesión, además de esto de una procesión extraña, en sesión descubrimos que los pensamientos parecen tener coherencia entre ellos, pero muchas veces algo que parece tener coherencia cuando comenzamos a cuestionarlo en sesión con Sistema UNA, nos damos cuenta de que hay 3 o 4 pensamientos que están en lucha consigo mismos y con los otros. O sea, yo descubrí uno muy interesante que era, esa fue como la primera vez que me di cuenta, ¿no?
estaba en Italia y había un pensamiento que decía no soy feliz. E inmediatamente acoplado a este pensamiento venía otro que decía yo debería ser feliz porque estoy en Italia. Y no fue hasta que primero identifiqué los pensamientos, es decir, pude verlos como tal, como cosas delante mío y no como lo que yo era, y luego los cuestioné con las preguntas del sistema 1, fue que me di cuenta que estos dos pensamientos estaban causando conflicto en niveles diferentes y entre ellos, ¿no? Y no eran coherentes. Entonces, por eso me gusta que es como una procesión extraña de pensamientos que yo creo que tienen coherencia entre ellos, pero cuando miro, y ni siquiera tengo que mirar con mucha profundidad, cuando empiezo a mirar ahí y abro un poquito, me doy cuenta de que mientras un pensamiento me está diciendo A, el siguiente me dice B y el siguiente niega A y dice que prefiere C y es todo un quilombo, como decimos en Argentina. Entonces, es interesante y es más interesante porque nos está pidiendo que veamos esta procesión extraña, como si no fuera algo personal. Y esto es porque el ego se fortalece cuando nos aferramos a los pensamientos como si fueran nuestros. Pero al verlos como algo externo, como una simple interferencia, como una serie de imágenes pasajeras sin importancia personal, se rompe esa identificación. Porque si los pensamientos no son míos, no están hablando de mí. Entonces, cuando empiezo a ver mis pensamientos como un desfile sin importancia, algo increíble ocurre. Y ojo, esto no es fácil porque estamos entrenados en identificarnos con nuestros pensamientos. Esta es una invitación muy poderosa también a notar la resistencia que tengo a ver esos pensamientos como si no dijeran nada de mí. Pero cuando logro un instante mirar un pensamiento que antes era muy personal y ahora lo veo como un desfile de algo extraño que no habla de mí, dejo de reaccionar a mis pensamientos, ya no me parecen tan pesados, me doy cuenta de que no son yo, es decir, mis pensamientos no soy yo, y se abre un espacio de paz porque ya no los creo, no les doy estatuto de verdad inmediatamente. Entonces el curso nos está llevando paso a paso a ver que la mente no necesita arreglar algo, sino soltar la creencia de que sus propios pensamientos son verdad. Y la lección finaliza con el párrafo 5 que dice: la idea de hoy puede servir obviamente para cualquier pensamiento que te perturbe en cualquier momento. Se recomiendan además 5 sesiones de práctica en las cuales debes escudriñar tu mente durante no más de un minuto aproximadamente. No es recomendable alargar ese periodo de tiempo y en caso de que se experimente incomodidad, el mismo debería reducirse a medio minuto o todavía menos. Acuérdate, no obstante, de repetir la idea muy despacio antes de aplicarla concretamente, así como de añadir: esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Me gusta mucho cuando Jesús en esta enseñanza nos aclara que son prácticas suaves, que son prácticas diminutas. O sea, imagínate que son 5 minutos máximo en todo el día y además te da la posibilidad de usar esta idea cuando algo te esté perturbando, ¿no? Me gusta conectar con la enseñanza cuando me doy cuenta de que me está pidiendo que no alargue demasiado la práctica, porque siento que me conoce. ¿Y por qué me está pidiendo que tenga como criterio con respecto a usar la práctica suavemente? Y entonces me pide entrar máximo un minuto cada vez. Y esto es porque la mente sin entrenar todavía está muy identificada con sus pensamientos. Entonces, si nos forzamos a hacer sesiones largas, podemos caer en analizar los pensamientos en lugar de dejarlos ir, podemos comenzar a sentir agitación y empezar a luchar contra ellos, lo que refuerza su aparente realidad. Realmente podemos comenzar a generar resistencia en lugar de aprender a hacer como estas mini prácticas de entregar un pensamiento, ¿no? Entonces, por eso el curso con mucha suavidad nos invita a hacer sesiones cortas de no más de un minuto.
la idea es practicar con ligereza, sin convertirlo en un esfuerzo intelectual, ¿no? Y si hay incomodidad es porque de alguna manera percibo amenaza en la práctica y entonces reducir el tiempo de práctica no es fallar, sino respetar el ritmo de mi deshacer. Entonces, am, ¿cuál es mi recomendación acá, no? Porque también podríamos caer en, no, me siento amenazado, siento demasiada sensación de tensión, entonces no voy a hacer la práctica, solo con leerlo está bien. Si hay algo en estas prácticas de 1 minuto que no se siente cómodo, de todas maneras recuerda que el curso te está diciendo que puedes usar esta idea cada vez que te sientas perturbado. Entonces, la invitación es a comenzar a usar la idea, ¿no? Puede que todavía sienta que 5 minutos, 1 minuto cada vez es un montón, pero se me invita a 30 segundos solo una vez. Y con eso el Espíritu Santo, la mente que está en la verdad, hace milagros. Entonces, ahí hay como un puntito de no usar la incomodidad, a mirar la mente, a escudriñar la mente para no entrar ni un segundo, ¿no? Es como que no, esto es muy incómodo, entonces directamente no me siento, porque eso también es una resistencia. Entonces, si este tipo de lecciones me causa un poquito de vértigo, de todas maneras pruebo un pensamiento. Y solo con un pensamiento aplico la idea de hoy. Y luego también empiezo a registrar qué es lo que me está invitando la lección, es los instantes en que me siento perturbado. Y entonces, en algún instante que me siento perturbado, puedo también aplicar la lección. Pero mi invitación es, date el regalo de aplicar al menos una vez la lección. Y esto que estoy diciendo y que quizás para otros suena como, ay, pero Maga, son 5 minutos, tampoco es una locura. Lo estoy diciendo por mi propia experiencia. O sea, yo tengo ataques de pánico desde que tengo 6 años. Entonces, mi relación con la mente ha sido, vamos a decir, de alguna manera gravemente aguda, lo cual ahora veo como un milagro porque me ayudó a entrar en esta enseñanza con mucha devoción, pero al principio esas 5 sesiones se veían como, esto es mucho para mí, pero aún así me daba el regalo de al menos tener presente la lección durante el día y cuando comenzaba a sentirme perturbada poder tener ese recurso de sanación al instante, ¿no? Es como, estoy leyendo la lección del día de hoy, ¿cómo era que decía? Perfecto, entonces ahí ya ante un pensamiento de perturbación ya tenía como este recurso a mano, ¿no? Y la frase clave de este cierre es esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Y eso es gigante, porque no solo nos estamos liberando de pensamientos sueltos, sino de todo el sistema de pensamiento del ego. Estamos comenzando a cuestionar todas las creencias que sostienen nuestra experiencia y percepción. Estamos entrenando la mente para soltar la certeza que tiene sobre lo que cree saber, y la mente egoica cree saberlo todo. Y estamos permitiendo que una nueva forma de ver, que no es una nueva forma de ver sobre el mundo más positiva, sino que es volver a identificarnos como la vida que somos, que esa identificación que nos deja en un lugar de descanso absoluto pueda emerger sin esfuerzo. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.